Vamos a dar inicio a la sesión de hoy de esta cátedra de memoria e historia reciente. Vamos a dividir el tiempo de trabajo en tres partes. En una primera parte vamos a hacer la presentación del tema. Hoy vamos a hablar de el voto nacional por la paz al final de la Guerra de los 1000 días en 1903. Entonces vamos a desarrollar un poco el tema, ubicando el contexto y también el sitio que ocupa en Bogotá la Basílica del Menor del Voto Nacional. Dentro de esta parte vamos a ver un corto video de ubicación histórica que nos han ofrecido para esta conversación, y luego entonces vamos a realizar un intercambio donde esperamos preguntas de ustedes y aclaraciones que vamos a hacer desde acá. Y finalmente, ya en la tercera parte, vamos a comentar de posibles ejercicios de memoria a partir de un corto video que han hecho jóvenes de la localidad de Los Mártires, mirando todo este entorno que tiene que ver no solamente con el voto nacional, la Plaza de los Mártires, sino pues con las circunstancias que hoy tiene. Y la idea es mirar lo que sucedió a principios del siglo XX, pensándolo desde el presente. ¿Qué enseñanzas tiene lo que ocurrió en la llamada Guerra de los 1000 días y en el voto nacional por la paz? ¿Qué enseñanzas tiene para los colombianos, para estas generaciones de hoy, de las cuales ustedes hacen parte? Que son la generación del tránsito a la paz. Ese es el reto, el gran reto. Y por eso vamos a comenzar. ¿Les parece bien esas tres sesiones? ¿Están de acuerdo con ese? Sí, entonces vamos a proceder con la primera parte. Y voy a hablar de la Guerra de los 1000 días y el voto nacional. Seguramente ustedes recuerdan que han pasado alguna vez por la Basílica del Voto Nacional aquí en Bogotá, en la localidad de Los Mártires, al lado de la Plaza de los Mártires. De esa basílica hablamos en el libro Bogotá Ciudad Memoria, ¿no?, que queda en la avenida Caracas con calle 10ª, y que fue dedicada por toda la Iglesia Católica, las autoridades de la época, a un propósito de paz. Se estaba en medio de la guerra y el país ya no resistía más tantos muertos, entonces hubo una convocatoria para un propósito de paz y luego se firmó el armisticio que dio por terminado este proceso sangriento. Entonces ustedes han de preguntarse, una primera pregunta es ¿por qué? ¿Qué significó y qué fue lo que pasó con la llamada Guerra de los 1000 días? Esa situación de esta guerra se recuerda mucho y poco. Digamos, nuestros abuelos, mi abuelo, para no ir muy lejos, contaba de la participación en la Guerra de los 1000 días. Ahora, todos los abuelos nos han contado que eran generales. Uno dice, tanto general no habían soldados. Pero la verdad es que esa generación de principios de siglo fue impactada por lo que fue esa guerra, una guerra terrible, y que se recuerda porque ha sido la guerra más sangrienta de la historia de Colombia, una de las más sangrientas de tantas, pero se habla de 100.000 personas muertas en enfrentamientos terribles que se dieron durante ese periodo. ¿Qué motivó la guerra? Bueno, hay muchas interpretaciones de qué fue lo que motivó esa guerra, pero para simplificar, diríamos que después de la independencia, en la conformación del Estado colombiano, de la nación, hubo muchas diferencias entre los dirigentes de los partidos o entre los dirigentes de las regiones, entre la gente que tenía la tierra, el poder económico. Hubo muchas diferencias de cómo organizar el Estado colombiano.
diferencias sobre quiénes asumían el poder, qué tipo de alianzas, y el papel de la religión, el papel del libre comercio, y se fueron configurando corrientes acerca de lo que debería ser la organización del Estado. Nunca se resolvió y la insatisfacción producía guerras continuas que caracterizaron toda la segunda parte del siglo XIX. Los liberales radicales lograron imponer en una de esas guerras, en el año 1863, su criterio federalista y organizaron un Estado laico con separación de la Iglesia, del Estado, una serie de planteamientos relacionados con el comercio mundial, con el artesanado, con la producción de quina, que era el gran producto de exportación. Pero ese gobierno entró en grandes tensiones con el resto de las regiones y con los conservadores que ya se estaban agrupando en el Partido Conservador y generó grandes conflictos y motivó, entre otras, la guerra que en el año 1895, primero en el año 84, 1885, llevó al poder al Partido Conservador y se estableció el gobierno de la regeneración, donde pues, tenemos nosotros a Rafael Núñez como gran protagonista de ese proceso en la guerra, triunfante de todo este proceso y que dio lugar a la Constitución de 1886. Entonces, el conflicto llevó a superar el Estado federalista y a establecer el Estado centralista y restablecer las relaciones con la Iglesia, digamos el concordato entre el Estado colombiano y la Iglesia Católica, el Vaticano, para la orientación de la nación y la orientación de la educación, restablecer bienes a la Iglesia que han sido expropiados por los gobiernos radicales liberales. Y se inició este gobierno, pero de todas maneras los liberales derrotados nunca lograron integrarse, también estaban divididos los liberales entre diferentes facciones y muchos de ellos optaron por convocar a una guerra para retornar al poder o para disputar el poder, encabezados por algunos generales, sobre todo en Santander, el general Benjamín Herrera y el general Rafael Uribe Uribe, que eran pues, figuras del Partido Liberal, y organizaron una guerra incluso improvisada, sin un acuerdo suficiente entre ellos mismos, y hicieron un alzamiento que comenzó en el departamento de Santander y que se convirtió en un alzamiento sobre todo en la región nororiental del país, pero que involucró otras regiones como en el Tolima, en el Cauca, en diferentes regiones a menor medida, pero los grandes acontecimientos se dieron inicialmente en Santander. Esta guerra, este levantamiento, se dio en la formación de ejércitos. Los liberales formaban ejércitos y el gobierno reorganizó un ejército que ya estaba siendo asesorado por, en este caso, por misión francesa, por una misión norteamericana. Está comenzando a formarse un ejército, realmente no existía una gran estructura, pero se enfrentó a un ejército estructurado desde el gobierno con impuestos que permitían sostenerlo frente a unos ejércitos liberales que inicialmente eran muy precarios y que en su mejor momento llegaron a tener cerca de 7.000 hombres en armas para las grandes batallas formales que dieron a campo abierto en varias partes. Fue un desastre. Primero fue la gran derrota en Bucaramanga, ¿no? Con enfrentamientos a cuerpo directo y con la muerte de miles, más de 1.000 liberales murieron ahí, gente que había llegado de muchas regiones del país a ese levantamiento. Los mismos generales que dirigían la guerra, ya han proclamado la guerra, algunos de ellos murieron en sus primeras escaramuzas, y luego de esa derrota se replegaron hacia Cúcuta y se dieron las grandes batallas no solamente de Bucaramanga, sino batallas que duraron
varias semanas en las cuales fue derrotado completamente el ejército liberal. Tenemos situaciones como las que se presentaron en Palo Negro, en Peralonso, que fueron pues, las grandes derrotas con miles y miles de muertos de lado y lado, pero con triunfo del gobierno. La desbandada liberal, la formación de guerrillas, porque ya de ejército no podían sustituirlo, y el general Rafael Uribe, que asume la conducción de toda la guerra por los liberales, se desplaza, Benjamín Herrera entra a Panamá y el eje se va hacia esta parte de la frontera con Panamá, donde estaba pues en juego el canal de Panamá. Los Estados Unidos dan unas señales de interés por la región de Panamá y por el tema del canal, y mueven uno de sus barcos, el Wisconsin, pero en todo caso ya el signo de la derrota de los liberales era muy grande. En ese momento, cuando se están sucediendo estos hechos, precisamente es cuando la Iglesia Católica junto con el gobierno dicen esta guerra no puede seguir, y hacen la gran convocatoria para que se haga un voto por la paz. Ya a la altura de 1902 los liberales estaban en repliegue total y se ofreció un armisticio, que fue el que se firmó en varias regiones, en Santander, en Ocaña, la que históricamente tiene mayor recordación fue el pacto que se hizo en el barco norteamericano del Wisconsin. En ese pacto entonces se firmó el armisticio, se declaró amnistía total para todos los rebeldes que volvieran a sus casas, un pasaporte para que pudieran circular, ¿no? Y inmediatamente se estableció pues un acuerdo de paz que abrió un periodo nuevo en la historia de Colombia. Fue el final, ya lo había dicho Rafael Uribe, ha dicho, esta es la última de las guerras civiles de la historia de Colombia. Pues fue la última de las guerras civiles de este ciclo después de la República, de la independencia, de establecer la República, pero no fue la última de las guerras. Siguió un periodo marcado por muchas dificultades. Después de Panamá, de la firma del tratado, Colombia debilitada, sin plata, hizo unos empréstitos, vendió prácticamente los derechos en el canal de Panamá, se propició la separación de Panamá y la desmembración de Colombia de lo que era toda su soberanía sobre el canal, la perspectiva del canal interoceánico. Fue una de las grandes consecuencias, y de allí siguió, a partir de 1903, siguió un periodo de hegemonía conservadora que duró hasta 1930. Fue todo ese contexto de la guerra de los 1010. Pero vamos a ver un video que resume y repite un poco lo que yo he dicho, pero que es interesante que lo tengan en cuenta para estos ejercicios. El liberalismo llegó al poder en 1849, tras unas elecciones donde fue elegido como su representante José Hilario López. Antes de esto ya estaba fundado el Partido Conservador, que fue liderado por Mariano Ospina Rodríguez, el cual no estaban de acuerdo con las ideas liberales, ya que establecían una nueva constitución política, la cual permitía la libre expresión, libre empresa, libre imprenta, libertad de enseñanza y de culto. Después de esto mucha gente no estuvo conforme con el liberalismo, por lo cual se generó una desobediencia y esto desencadenó un nuevo conflicto armado en el país, en el cual intervino la prensa liberal. En 1885 el Partido Conservador llegó de nuevo al poder. Una de las razones de que este partido reemplazara al otro fue el trato hacia la Iglesia, debido a que el Partido Liberal le quitó a la Iglesia mucho de sus bienes, incluyendo tierras y conventos que pasaron a manos del Estado para ser rematados, al contrario del Partido Conservador, que tuvo un trato excepcional para la Iglesia Católica. Una vez que el poder regresó al conservatismo, se agravaron las persecuciones políticas para cambiar del bando político de las poblaciones.
El período liberal duró desde 1850 hasta 1885, cuando se pasa por una etapa de hegemonía conservadora que duró desde 1903 hasta 1930. En esta hegemonía no hubo liberales visibles, ni verdaderos candidatos liberales con posibilidad de ganar las elecciones. Tras los diferentes cambios radicales, el régimen liberal llegó a su fin en 1885, desatando la guerra civil y la regeneración, en la cual se vio involucrado Rafael Núñez debido a que venía del Partido Liberal y se alió con el Partido Conservador. Igualmente se alió con Miguel Antonio Caro, que ejerció en el poder desde 1892 y 1898, lo que buscaban con la regeneración de la sociedad y de la política a través de la Constitución de 1886 era de reemplazar el régimen federalista impuesto por la Constitución de 1863 hecha por el radicalismo liberal, convirtiendo a la nación en un estado centralista. Durante la regeneración hubo una crisis de modelo exportador que a comienzos del año 1880 las aportaciones colombianas decayeron a causa de la baja demanda internacional sobre los productos en los que el país había puesto sus esperanzas económicas. Ello puso en duda las políticas económicas de los liberales, que durante las últimas décadas habían gobernado el país y habían implantado el liberalismo como modelo económico. En este contexto, productos como la quina y el tabaco no sobrevivieron a la crisis y desaparecieron del panorama de las exportaciones colombianas. En cambio, productos como el café despegaron con mucha fuerza gracias a un incremento significativo en el mercado internacional. Durante la regeneración y la hegemonía conservadora, Colombia se caracterizó por la fuerte relación existente entre el poder religioso y el poder político. El objetivo principal de la regeneración era remediar la infraestructura económica del país, pero su régimen nunca fue suficiente para generar recursos suficientes para alcanzar estos objetivos. Esto llevó a cabo un desequilibrio económico, el disgusto de mucha gente, la anarquía política y la desorganización administrativa dejaron al país dividido y empobrecido. En el Partido Conservador no hubo un verdadero cambio económico a comparación del Partido Liberal, por más del compromiso de Núñez no hubo cambio alguno. En el momento de que el Partido Conservador llegó de nuevo al poder, a los liberales lo sacaron de la órbita pública y estaban vigilados por el Estado conservador y de la Iglesia. Razón por la cual consideraron justificada la vía violenta para buscar el triunfo que les era constantemente esquivo en las elecciones, motivo por el cual se desencadenó la Guerra de los Mil Días. La famosa Guerra de los Mil Días se desencadenó en el año 1899 y finalizó en el año 1902. Esta guerra fue un enfrentamiento entre el ejército conservador y el ejército liberal. Fue uno de los enfrentamientos más sangrientos de toda la época, en el cual aproximadamente fallecieron 100.000 personas. Este gran enfrentamiento se produjo debido a que por la edad del presidente Miguel Antonio San Clemente le impidió encargarse de su mando, razón por la cual el vicepresidente José Manuel Marroquín tomó su lugar, sin importar que éste fuera del bando conservador, ya que dijo que iba a luchar por ambos. Después San Clemente retomó su cargo y rechazó todas las reformas propuestas por Marroquín. Razón por la cual los liberales decidieron que no lograrían nada por la vía pacífica, así que decidieron hacer la guerra más larga de todas, la Guerra de los Mil Días. En esta guerra el gobierno tenía muchas ventajas sobre todos, ya que poseía un ejército nacional, centralizado y moderno. Los liberales lograron grandes triunfos en los primeros meses, pero la derrota de Palo Negro en 1900 los devastó y lesionó seriamente al ejército rebelde. En julio del mismo año Marroquín volvió a su puesto de presidente y los liberales trataron de pactar la paz, pero el mismo presidente ordenó que se siguiera la guerra. En 1902, el mismo año en el que se acabó esta guerra, las tropas rebeldes, los liberales comandadas por Benjamín Herrera, invadieron Panamá y el gobierno aterrorizado decidió pedirle ayuda a los Estados Unidos, que inmediatamente mandaron tropas de ayuda. En ese mismo tiempo personas encargadas adelantaban las obras de construcción del Canal de Panamá. Y gracias a las tropas estadounidenses los liberales fueron cayendo poco a poco. Finalmente la guerra no favoreció a ninguno de los dos bandos debido a que ninguno ganó la guerra, pero sin importar eso los conservadores siguieron con su poder hasta el año 1930. Este gran enfrentamiento afectó mucho al país colombiano, ya que la economía bajó considerablemente hasta tal punto que quedó totalmente arruinada. El país se fue debilitando poco a poco, así que Estados Unidos se propuso en adquirir el Canal de Panamá. Por esta razón, una de las más graves consecuencias de la Guerra de los Mil Días fue la separación definitiva de Panamá y la pérdida del canal interoceánico que se estaba construyendo. El 3 de noviembre de 1903, empujado por los Estados Unidos, Panamá cedió a la independencia, generando que Colombia perdiera un acceso importante al comercio marítimo que se veía reflejado principalmente en el comercio de café. ¿Cómo relacionan eso que ocurrió
con la situación de la historia que ustedes han conocido. ¿Qué pregunta tienen? Sí, mi pregunta iba relacionada con la muerte de Rafael Uribe Uribe. Ah, sí, sí, sí. Sí, la historia, el asesinato de Rafael Uribe. Precisamente sobre eso hablamos en nuestro libro Bogotá Ciudad Memoria, ¿no? Que fue lo que pasó con Rafael Uribe Uribe. Porque pues, se firmó el armisticio y retornaron pues a la vida ordinaria, ¿no? El general Rafael Uribe Uribe, él era un hombre, un cafetero. Él tenía fincas de café en lo que hoy se conoce como el eje cafetero, de la región de Caldas, ¿no? Y él retornó a sus negocios, pero al mismo tiempo era la gran figura, se volvió en gran figura, en un referente del Partido Liberal, ¿no? Que él, con lo que le permitió ir al Congreso de la República y ser como un símbolo pues, de la recomposición liberal, un partido en minoría. De todas maneras, la composición del Congreso pues, de la República era una composición por representaciones regionales, no por voto directo. Y entonces el general estaba ejerciendo su liderazgo y el 14 de octubre de 1914, ya saliendo él del Capitolio a eso de la 1 de la tarde, lo atacaron por la espalda con un hacha y le dieron en el cráneo. Entonces él fue hospitalizado de manera inmediata y murió al día siguiente, ¿no? Fue lo que sucedió con Uribe Uribe. Entonces, él fue un pensador en ese periodo. El liberalismo estaba muy influenciado por el pensamiento radical e incluso se movían ideas socialistas y había allí todo el impacto de lo que era el auge del pensamiento socialista en Europa, no solamente el socialismo marxista, sino otras formas del socialismo más socialdemócrata, proudhonianos, bueno, todas las diferentes vertientes de esa idea socialista. Y él se volvió famoso porque dijo la frase célebre que por ahí figura, de que el liberalismo debería beber en las fuentes del socialismo. Y eso hacía que le diera una diferenciación ideológica respecto al Partido Conservador. Tiene un planteamiento laico del Estado, es decir, un Estado que no tuviera una religión oficial, sino que cada quien fuera libre de escoger su religión, con una tutela, digamos, con el concordato, con el Vaticano. Eso fue un punto muy complejo porque las pasiones y la ideología religiosa atravesó también todas esas discrepancias. Entonces eso fue Rafael Uribe, el representante de ese proceso de auge del café que se dio en las últimas décadas, sobre todo, digamos, del último tramo del siglo XIX. El café se convirtió en la columna vertebral de las exportaciones colombianas y la colonización cafetera, sobre todo en todo lo que era toda esta región de Antioquia, Caldas, hoy Quindío, Risaralda, toda esta zona, fue el fenómeno más importante de la economía colombiana. Entonces ahí estaba varios sectores expresando esas dinámicas liberales y conservadores, y uno de esos, más desde la perspectiva del finquero, era Uribe Uribe. ¿Qué otra pregunta? Hablas de la convocatoria para adquirir esos derechos liberales y conservadores. Sí, bueno, en este periodo, en Colombia, en ese periodo como ahora, el Partido Liberal y el Partido Conservador como que eran formas de identidad de la población. Eso es una característica muy propia de la historia de Colombia, y de que existían, las identidades eran regionales, la gente era del Cauca, de Santander, era de regiones. Había esa identidad que tenía ciertos elementos culturales por historia, conformación de esas regiones, y como elementos de referencia nacional estaban la agrupación en los partidos. Los referentes
de identidad eran los partidos. Pero dentro de los partidos había matices. Digamos, estaba dentro del Partido Liberal también habían corrientes, unas corrientes más radicales, de un liberalismo radical, ¿no? Y otras corrientes históricas, de un pensamiento más conciliador. Lo mismo entre el Partido Conservador. También siempre existieron esas corrientes, esos matices dentro de los partidos liberal y conservador. Entonces, por ejemplo, cuando Rafael Núñez gana en la guerra del 85 del siglo XIX, los conservadores, y él viene del Partido Liberal y se forman gobiernos de coalición del ganador conservador con un sector liberal y forman una alianza nacional. Es algo muy curioso. Es este tipo de alianzas nacionales, de unión nacional, gobierno, partido nacional, todas estas formas de lo nacional como unión liberal conservadora se han repetido en la historia de Colombia hasta hoy. Hoy tenemos un gobierno que se llama Gobierno de Unidad Nacional, Partido de la Unidad Nacional, otro partido que integra sectores liberales y conservadores. Entonces eso ha sido parte de la historia. Por ejemplo, el gobierno de Núñez, que era de sello conservador, se integra con participación de corrientes liberales de tendencia conservadora. Allí en el escudo de Colombia pusieron un nombre que un poco ha sintetizado todas estas divergencias en Colombia. Entonces por eso se ha hablado libertad y orden. Y entonces se ha dicho, no, esto está, los liberales han puesto históricamente y en el siglo XIX y el siglo XX su énfasis en la libertad y los conservadores en el orden. La seguridad para que exista libertad, dicen unos, y los otros la libertad como fundamento del orden y de la seguridad. Eso es como... Y así se dio porque, por ejemplo, ya a principios de siglo, a pesar de que se habló de la hegemonía conservadora, sectores liberales participaban en gobiernos conservadores. Ha sido parte de la tradición, pero que se ha hablado no de una representación partidista, sino de participaciones personales, pero ha sido como juegos en la élite. En la élite siempre se han combinado en la hegemonía liberal o en la hegemonía conservadora sectores del otro partido, de que de alguna manera entran por periodos, pero dentro de luchas que caracterizaron mucho buena parte del siglo XX. ¿Alguna otra pregunta? Sí, con respecto a los dos partidos, el liberal y el conservador, usted acaba de decir que el Partido Liberal tenía una tendencia Súbele el volumen un poquito. ¿Cuál era la propuesta del modelo económico? Ya, ¿cuál era la propuesta? ¿Cuál era la diferenciación entre el modelo económico que proponía el Partido Liberal y el Partido Conservador? Bueno, como le decía que los partidos han tenido siempre alas distintas, ¿no? Entonces identificar el Partido Liberal con un modelo y el Partido Conservador con otro modelo en forma absolutamente tajante en lo que fue finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que estamos hablando, no es que sea muy fácil, pero sí podríamos decir que sí hay como sectores sociales más afines a determinadas posturas. Por ejemplo, todos los intereses más terratenientes, más ligados a la cuestión agraria, a lo que era la ocupación pues, y la formación de grandes haciendas, pues estuvieron muy ligados a un pensamiento conservador. No exclusivamente, porque nosotros no podemos, el general Mosquera, la familia Mosquera, que tuvo un gran papel en el radicalismo liberal, sin embargo fueron grandes terratenientes, ¿no? Pero por eso no es suficiente la identidad de clase con las ideologías, pero sí hay algunas afinidades. Por ejemplo, el Partido Liberal fue más proclive a las actividades de comercio, más proclive a favorecer condiciones para la industria,
y más ligado a la emergencia de los bancos, del sector financiero. Ahí está el viejo López Pumarejo y su padre, que surgieron muy vinculados a la actividad comercial internacional y al banco, es decir, tenían una relación con el mundo, en una relación muy especial con Europa y con Gran Bretaña a finales de siglo, con Inglaterra, y a través de esos canales de comercio y de relaciones de comercio, también pues había relaciones ideológicas en la medida en que se creaban facilidades para influencias culturales y políticas, ¿no? Sobre todo la influencia anglosajona y la influencia francesa, que de la Revolución Francesa, del pensamiento pues, digamos, liberal en el sentido general, que fue apropiado por algunos de estos dirigentes, y decía también algo del pensamiento socialista. Entonces, esos son los matices dentro del Partido Liberal. Y se ha dicho que en el Partido Conservador, pues mayor peso de las formas más tradicionales de la propiedad heredada de la colonia, que eso le dio más peso al Partido Conservador. Yo creo que hay que desprenderse un poco de la idea de que hay una identidad de clase con el alineamiento de partidos. Influye, pero hay otros factores, y en esto creo más en Weber que en Marx, hay otros factores culturales, como el factor religioso, el papel de la Iglesia Católica, el hecho de que el Partido Liberal, los gobiernos radicales después de la Constitución de 1863 hayan declarado la separación, pero es que no fue que declararon la separación de la Iglesia del Estado, que dijeron Colombia es laico, ¿no? Y se dejaron influenciar, ahí estaban masones, estaban socialistas, liberales, radicales, sino que se estableció lo que se llamó la amortización de los bienes de manos muertas. ¿Ustedes saben qué fue eso? Se ordenó la expropiación de todos los bienes de la Iglesia. Se expulsó de Colombia a los jesuitas. Y el gobierno liberal de la Constitución de Río Negro le quitó a los curas, le quitaron las propiedades, fincas, haciendas, toda una cantidad de riquezas que había acumulado la Iglesia Católica como fruto pues del apoyo por parte de la corona, heredados de la colonia. Eso se los quitaron. Entonces, ese factor pesó mucho. Luego, ese era uno de los elementos que reivindicaban los conservadores cuando se levantaron en guerra en contra de los liberales y que llevaron a la Constitución del 86. Entonces, si uno quiere simplificar, puede decir que los nuevos sectores emergentes, más ligados al modelo burgués, más relacionados con el desarrollo capitalista, ¿no? Todos esos nuevos sectores tenían una propensión más liberal, y los más ligados a la tradición de la hacienda y de las relaciones semifeudales estaban más ligados al Partido Conservador. Pero eso no se puede absolutizar. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a la llegada de la revolución industrial Sí, bueno, te cuento. Sobre ese tema, bueno, hay varias investigaciones sobre este tema de la formación de la industria muy buenas. Industria y Protección en Colombia, es uno de los libros de Ospina muy buenos. Y pues también trabajamos una investigación sobre la formación de la industria basada en el censo de 1945 en alguna ocasión. Sobre eso pues hay varios trabajos que han trabajado la formación de la industria. La industria colombiana, pues, las fábricas, pues, no digamos la actividad artesanal que se hizo y que fue muy importante en el siglo XIX, pero ya la industria y las primeras industrias siderúrgicas, la siderúrgica de Pacho, las primeras industrias que comenzaron a formarse en Antioquia, ¿no? Eso fue en la segunda, pues, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En la primera parte del siglo XX se desarrolló una formación de industria
y lo que sirvió de base para esa industria fue la economía del café. El café fue un factor muy importante y el comercio internacional, sobre todo de pieles, de algunos productos agrícolas que se dieron en ese periodo, pero yo creo que el café fue motor de los recursos necesarios para la formación de actividades industriales, la formación primero de una industria textil, industrias de alimentos, industria siderúrgica, había dicho. Esto se fue dando, de modo que en las primeras décadas del siglo XX emergieron esas industrias y comenzaron a desarrollarse polos urbanos, particularmente lo de Medellín y Bogotá en su primera fase, pero también en Barranquilla, con algunos elementos de migración, en el caso de la costa y de Barranquilla, y con toda una iniciativa de familias que venían o terratenientes o sobre todo cafeteras, en el caso de Antioquia e incluso de la región central. Entonces, eso fue pero eso tuvo gran impacto. Toda esta gestación, esta reconfiguración económica, Colombia seguía siendo un país eminentemente rural, solamente yo creo que el 20%, incluso menos en sentido estricto de la población, estaba en los centros urbanos, el resto era rural, la economía dependía fundamentalmente de la economía rural, pero sí tuvo una gran importancia la emergencia de esta actividad industrial y digamos que el proceso de gestación se dio en estas primeras décadas del siglo XX. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo ven ustedes? Una cosa que podríamos reflexionar es hoy, para la situación de hoy. Cuenten. En cuanto a las conformaciones de guerrillas, bueno, que conformaron, ¿y cuál era el inicio que... Sí. Ahora? Bueno, las guerrillas que se dieron en la Guerra de los 1000 días fueron convocadas por los liberales, por la dirección liberal, la dirección liberal y los generales liberales, sobre todo desde Santander en su momento, pero con estos otros importantes figuras, convocaron a la formación de ejército, porque esa era parte de la tradición, pero en algunas regiones las hostilidades les hacían guerrillas. Sin embargo, cuando después de las derrotas de Palo Negro, ¿no?, de Peralonso, todas estas situaciones que se dieron, fue cuando se comenzaron a formar guerrillas liberales. ¿El objetivo cuál era? Era la derrota del gobierno conservador, la derrota del gobierno de la regeneración. Ese era el propósito de esa guerrilla. Era una disputa por la presencia en el poder, no solamente del Partido Liberal, sino de los sectores económicos y sociales que estaba representando el Partido Liberal. Ahora es muy distinto a la guerrilla actual, en la medida en que ahora pues las guerrillas no hay este levantamiento de guerrillas liberales frente a gobiernos conservadores y el desencadenamiento de ejércitos y de guerras civiles con gran impacto nacional, además guerras relativamente cortas, las guerras que se dieron en ese periodo pues duran 3 años, sangrientas, batallas impresionantes, con líneas de ejércitos enfrentados, una batalla de 15 días, de 3 semanas y con centenares y miles de muertos, eran muy cruentas, pero al lado de eso se daban guerrillas. Ahora las guerrillas se formaron más desde una ideología marxista, guevaristas en el caso del ELN y otros grupos menores en principios de los años 60, y de inspiración marxista en el caso de las guerrillas de las FARC. Pero esa no es la única diferencia, son 2 momentos históricos, pero que sí nos llevan a pensar que en Colombia ha existido una tradición de formas violentas por la lucha del poder, que de alguna manera tienen vasos comunicantes de tipo cultural, es decir, eso no hay una relación causal, inmediata, ni podemos decir que hay guerrillas hoy porque hubo guerrillas en el siglo XIX y principios del siglo XX.